Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. La epístola del apóstol Santiago. Hemos estado en una serie del libro de Santiago, una epístola muy práctica, en la cual en principio nos mandaba a ser hacedores de la palabra, a nunca menospreciar a nadie. Esa es la epístola de Santiago. También a que no pongamos confianza en las riquezas, sino también la confianza en el Señor. Todo esto nos está enseñando el apóstol Santiago. También nos enseña y nos exhorta a que busquemos la sabiduría de Dios. Los grandes problemas que tenemos es que usamos nuestro propio juicio, pero no consultamos la palabra de Dios. De manera que Santiago nos está exhortando a una vida práctica. Porque cuántas veces fracasamos es cuando nosotros hacemos cosas sin la palabra de Dios. Cuando vayamos a la palabra, algunas cosas quizás no nos van a gustar, pero son las correctas. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice y siempre vamos a tener la bendición de Dios. Porque Dios va a bendecir lo que Él ha bendecido. Dios no bendice lo que Él no ha bendecido. De manera que tenemos que aprender esto. Y el tema de hoy es ser útil para Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿yo en qué puedo servir al Señor? Otra pregunta es, ¿para qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es la razón por qué he venido aquí? Y nos hacemos preguntas y generalmente las respuestas no son las que deberíamos de entender. Pero aquí la palabra de Dios nos da una gran enseñanza. Capítulo 5 de Santiago, la epístola de Santiago, y vamos a ir del versículo 13 hasta el versículo 20. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore, haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Oramos al Señor. Padre celestial, esta es tu palabra. Queremos, Señor, recibirla con un corazón humilde, con un corazón que reconoce tu grandeza y tu poder. Es la palabra que ha cambiado el corazón del hombre, Señor. Es lo único que tú has dado para que podamos ser edificados, y por medio de ella es que nuestra fe crece. Te damos gracias en el nombre de Jesús y oramos, Padre, para que tú puedas continuar bendiciendo cada uno de nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Cuando oímos la palabra del Señor, nosotros tenemos que sentir gozo en nuestra vida. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo ser para servir al Señor? ¿Qué puedo hacer? Y generalmente pensamos en algunos talentos y en algunos ministerios. Sin embargo, Santiago nos está dando por medio del Espíritu Santo una de las más grandes instrucciones.
Él dice claramente que seamos útiles en las manos del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, en primer lugar, Él nos da de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede ver ni lo conoce porque no sabe qué es el Espíritu Santo. Pero dijo el Señor Jesucristo: por vosotros lo conocéis y estará con vosotros y en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos va a llevar a esto. En primer lugar, cuando leemos la epístola de Santiago, dice: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno afligido? Hermano, ¿cuántas veces usted o yo hemos estado afligidos? Esta semana yo también estuve un poco preocupado. Me hicieron una cirugía en mi ojo que no puedo ver todavía. Uno se siente, cuando va a una cirugía, se siente afligido. Se siente afligido por la situación en el hogar. Se siente afligido por las situaciones en el mundo. ¿Quién sabe? Hay diferentes circunstancias donde podemos estar afligidos. Pero en esos momentos, las acciones nuestras reaccionan en base a nuestras emociones y en base a nuestro temperamento. La palabra de Dios dice: ¿está alguno afligido? Es decir, que la vida cristiana no ignora la realidad que vivimos. Ciertamente estamos afligidos en momentos. ¿Alguien perdió el empleo? Claro que sí. ¿Alguien pierde la salud? ¿Alguien pierde su familia? Por supuesto que va a estar afligido. Pero ahí en medio de eso, en medio de esa circunstancia, la palabra de Dios nos manda: comience a buscar los medios de gracia. Dios no te deja ahí en ese lugar. Dios extiende su mano poderosa y te va a ayudar contigo en medio de esa tormenta. La palabra de Dios dice: ¿está alguien afligido? Haga oración. En medio de la aflicción muchas veces olvidamos orar. Es lo que menos queremos hacer. Queremos resolver las cosas ya, pero no nos damos cuenta que Dios te manda a orar. Dobla tus rodillas, empieza a invocar el nombre del Señor, comienza a hablar al Señor, porque en realidad, hermano, muchas personas sufren, muchas personas están en grande necesidad. El esposo se fue, la mujer se queda con sus hijos, empieza a sufrir, hay necesidades, y la mano de Dios viene a ese lugar. Por esa razón Dios dice: alguien está afligido, haga oración. La oración de fe, dice ahí, también sanará al enfermo. Es decir, ¿está alguien enfermo? Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Está alguien enfermo también? Y hay muchos, hermanos, que sufren por la enfermedad. No es fácil. Aquel que dice, saliendo de la clínica del doctor, le dice: oiga, esta situación está grave en su vida. Muchas veces, hermano, ni siquiera tenemos seguro. Usted sabe lo difícil que es aquí el seguro. La medicina es lo más caro que hay. Es terrible, es más caro ir al hospital que comprar una casa. Y las cosas se van poniendo cada vez peor. Gracias a Dios, hermano. Tenemos que orar. Por eso cada domingo oramos para que seamos saludables. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar nuestra actividad en la familia, en el trabajo. Necesitamos estar saludables. Enfermos somos una carga. Enfermos, hermano, nuestros ahorros se van ahí. Por eso es importante vivir bajo la protección de Dios. Hermano, Dios no envía la enfermedad, Dios envía la sanidad. La enfermedad viene por causa del pecado, viene por causa de la mala alimentación, viene por el contagio y aún viene por la herencia. Tenemos que darnos cuenta de eso. Pero Dios es tan maravilloso que envía la sanidad. Y Él dice: ¿está alguno enfermo? Y a veces, hermano, estamos enfermos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Cuando está enfermo, llame a alguno de la iglesia. Para los ancianos de la iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener compasión. ¿Queremos servir al Señor? Aquí está la manera como servir. Visitemos al que está enfermo. Oremos por él. Y la oración del justo puede mucho. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Es por la manera que la palabra de Dios nos está mandando.
La primera cosa es la oración de fe. ¿Por qué la oración? Porque la oración te conecta con Dios. La oración te hace humilde y reconoces que necesitas al Señor. Por eso la oración, por eso es importante la oración. ¿Qué es lo que dice también? Dice que el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Eso es muy importante entender. La oración eficaz del justo puede mucho. Y está hablando de hombres de la Biblia como Elías. Elías era un hombre que por las características de la palabra de Dios dice que era un hombre con mucho poder. Oraba y el cielo se cerraba. Oraba otra vez y volvía a llover. Qué tremenda experiencia Dios le concedió a este profeta. Y a veces nos pensamos, bueno, quizás Elías era un superhombre. No, la palabra de Dios nos dice que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era un hombre de barro como nosotros. En un momento, él podía desafiar a los profetas de Baal y a los de Acera y caer fuego del cielo, pero una voz de una mujer que fue Jezabel le dijo, hoy te voy a matar. Y eso lo atormentó tanto que tuvo que correr y esconderse en una cueva y aún desear morirse. Pero ahí en medio de eso, la mano de Dios llegó, no en una tormenta, no en un viento recio, sino en una apacible brisa. Dios tenía mucho trabajo todavía para él. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él se da cuenta que somos barro. Hermano, cuando usted esté en una necesidad, en medio del problema, usted puede pedirle a su pequeño hijo, hijo, ora por mí. Dígale a su hija, hija, ¿puedes orar por mí? Esa oración pura, inocente, esa oración con tanta gloria y poder va a traer tremenda fortaleza a su vida. No deje eso. Tómelo, es un recurso de Dios, es un medio de gracia. Esa pequeña niña, ese pequeño niño, con unas palabras tan dulces e inocentes, puede poner su mano y orar, ora por mí. Usted le dice, ora por mí. Yo recuerdo un momento de angustia en mi vida. No había qué hacer, estaba perdiendo mi trabajo allá en mi país y me fui a arrodillar a mi cama. Mi hija, yo creo que tenía como 6 o 7 años. Y oró por mí y eso fue suficiente para que yo, hermanos, recibiera una enorme fortaleza. Aún no recuerdo las palabras, pero solo decía, Dios bendice a mi papi. Qué oración más hermosa, qué gloria. ¿Cómo Dios puede usar un niño para eso? Son medios de gracia, hermano, que Dios usa para que podamos caminar en la bendición. No esperemos ser como Elías. No, seamos como niños orando al Señor. A veces los hombres queremos resolver las cosas a nuestra manera. Dígale a su esposa, ora por mí. Necesito tu oración ahora. Y cuando ora, eso va a ponernos en la perspectiva divina. Amén, hermano. Amén. Son los medios de gracia que Dios utiliza para que podamos, hermano, recibir. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, el perdón, el buscar a Dios, la alabanza. ¿Para qué? Para que nos dé fortaleza para resistir con fidelidad en medio de nuestra debilidad. Acompáñeme a Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22. Tenemos la historia de otro hombre de Dios que también fue frágil. En el versículo 31 hasta el 34 dice la bendita palabra del Señor. Esto es cuando era ya los últimos días de Jesús y dice la palabra, Simón, Simón, está hablando de Pedro, ¿verdad? He aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Este hombre pescador era un hombre ordinario como cada uno de nosotros.
un hombre simple. Podría decir que era un hombre rudo. Y cuando ve que Jesús va a ser arrestado y llevado a la crucifixión, él dice: yo iré contigo hasta la cárcel, si es posible hasta la muerte. Pero hay algo que había sucedido. Dios, que es soberano, había conocido que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Esto es una cosa asombrosa. Satanás iba a ir en contra de este hombre rudo llamado Pedro, y lo iba a sacudir como un grano de trigo en una zaranda. Y el Señor podía pararlo. El Señor dijo: no te preocupes, Pedro, yo voy a detener a Satanás. Él no te va a tocar. Él pudo hacer eso. Él pudo enviar un ángel y detenerlo y protegerlo en una burbuja también. Pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque eso es la escuela de la fe. Cuando estamos siendo atacados, la fe se fortalece. Y en ese momento le dijo: Pedro, no te preocupes. Satanás va a venir contra ti. No te preocupes. Yo voy a estar contigo. Voy a interceder por ti. Voy a cuidarte para que tu fe no te falte. El poder de la fe va a estar contigo. Yo voy a estar ahí. Vamos a pasar juntos en medio de esto. Y verás cómo vas a salir fortalecido de esto. Pedro no entendía absolutamente lo que le estaba diciendo. Pero el Señor prometió eso. Satanás vino contra él, negó a Jesús. Pero después Jesús, con una sencilla mirada, una mirada de ternura, una mirada de amor, hizo quebrantar a Pedro. Y después de la resurrección, llegó Jesús a Pedro y le dijo: Pedro, ven acá. Y él dijo: Señor, él estaba preocupado. ¿Qué me va a decir? Yo no creí la resurrección. Señor, que te he negado 3 veces. ¿Qué va a hacer el Señor ahora conmigo? Y una de las cosas que aprendemos es que el Señor no estaba enojado con Pedro. Él había peleado la batalla con Pedro. Y cuando le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y dice: sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Porque 3 veces le había negado. Y al final le da la instrucción preciosa: apacienta mis corderos, aliméntalos. Qué tremenda bendición. Si el Señor te tomó tu vida, no te va a soltar. Puedes tropezar, puedes caer, pero tu fe tiene que saber que Él está intercediendo ahora delante del Padre por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Hermano mío, Dios ha prometido que no te dejará. No te va a dejar. Su amor infinito no va a fallar. Hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar y Dios no puede fallar a su palabra. Si Él te dijo: te tengo en el hueco de mi mano, Él no te va a fallar. Pueden las cosas ponerse difíciles, pero en ese momento clama al cielo y cree que Dios está ahí contigo en medio de esta situación, intercediendo contigo. Qué maravilloso es cuando podemos confiar en la promesa del Señor. Hermano, la fortaleza viene del Señor. Ese ataque del enemigo no va a prosperar porque tú estás confiando en esa promesa divina del Señor. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 12. Recuerde, apenas estoy en la introducción ahora. Vamos a predicar por casi 4 horas hoy. Alguien diga amén. Como que si estuviera en México, ¿verdad? Allá en México los cultos son de 5 horas, hermanos, ¿verdad? Hechos capítulo 12. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5. Escucha lo que está pasando. Ya Jesús ya no está.
Jesús ya subió, Pedro lo vio subir por ángeles que lo llevaron después de la resurrección. Queridos hermanos, el fundamento de nuestra fe, lo que te hace caminar cada día, lo que te hace venir a la iglesia, es un solo evento en la Biblia. El evento más importante en la Biblia es que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Nuestra predicación no funciona. La única fortaleza, la única verdad inescrutable, la única verdad que ha sido atacada por el diablo, el evento más importante de la Biblia, no solo es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó, si Él vive, nosotros vivimos. ¿Entiendes? Si Él vive, nosotros vivimos. Si Él resucitó, nuestra fe tiene un fundamento y no va a fallar. Escuche lo que dice Hechos capítulo 12. ¿Cuántos quieren leer Hechos 12? Solo este lado. ¿Y aquí qué está pasando? De un buen amén venezolano. Ándale. Un amén mexicano. Parece que estamos en buena compañía hoy. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Oraba por él, a Dios, por Pedro. Oiga lo que estaba haciendo. Pedro estaba en la cárcel, habían matado ya a Esteban, habían matado a Jacobo, eran hombres de Dios, que era hermano de Juan. Y todo esto, Herodes estaba queriendo matar a Pedro. Está en la cárcel Pedro ahora. Jesús ya no está. Jesús está hoy en el cielo. Pero nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros es ahora lo que Jesús fue a sus discípulos. El Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que conocer más del Espíritu Santo por medio de la palabra. Pedro está en la cárcel. Hermano mío, estar en la cárcel no es algo fácil. Si alguna vez usted ha estado en una situación como esas, se dará cuenta que es de verdad angustia. Es una situación difícil. Está ahí. La sentencia de muerte está sobre Pedro. ¿Qué hacía la iglesia? Oraban. ¿Qué hacía? Oraban sin cesar. No paraban. Vamos a orar por Pedro. ¿Qué oraban por Pedro? Señor, guarda la vida de este hombre. Guarda a tu hijo, Señor. ¿Cuántos en el día de hoy están presos en sus pecados? Presos en sus hábitos. Están presos por el enemigo, que los tiene presos en medio de su pecado, de toda clase de inmoralidades. Los tiene ahí atados en sus hábitos, poseídos por la pornografía. Están viviendo una vida de engaño. Están presos. Pero Dios, que es grande en sabiduría y de misericordia, pone a su iglesia a orar. ¿Qué es lo que van a orar? Señor, revela tu gracia, revela tu poder, tu misericordia. Tú llamaste a Pedro, Señor, para tu ministerio. Está a punto de morir, Señor, como otros. Pero vamos a doblar las
rodillas hoy. La mamá con sus niños, vamos a orar por papito. Él está en medio de un problema ahora. Él está en medio de su pecado. Vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, por la vida de nuestro esposo, de nuestro padre. Y oramos, Dios mío, para que tú lo cubras de tu gracia y tu misericordia. Tú prometiste, Señor, en él. Él es la cabeza de este hogar. Él es la autoridad espiritual de este hogar. Señor, ayúdalo en el nombre de Jesús. Libéralo. Que salga de esa prisión que está hoy. Está metido en una prisión. Herodes, que es el tipo del enemigo, del diablo, lo tiene preso ahí. El hombre no puede dejar ese hábito. No puede soltar ese pecado. No puede soltar a esa mujer que no es tu mujer. Está ahí en el pecado. No puede dejar la bebida. Está poseído. Algunos todavía están fumando ahí en medio de sus pequeños. ¿Qué está pasando? Y dice, no puedo dejarlo. Lo he hecho toda mi vida. Pero tienes que confiar en el Señor. No sé cómo hacerlo. La Biblia dice cómo hacerlo. Dobla tus rodillas. Empieza a invocar el nombre del Señor. No pares de orar. No pares de orar. No pares de orar hasta que Dios responda a la oración. Es lo que Él ha prometido. Empieza a orar y verás cómo la gloria de Dios se va a empezar a mostrar. La oración humilde, quebrantada. Padre, aquí estamos delante de ti. Y la mano gloriosa de Dios va a empezar a cambiar el corazón. Todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y Dios ha prometido cambiar. Y Él lo hará. Y va a hacer lo que sea. Va a mover el cielo, la tierra, lo que sea. Pero sí, va a atender la oración de una familia que está de rodillas. Esa es la verdad, hermano, soberana del Señor. Vayamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, hermano, y vayamos al versículo, déjeme que con esto veo mejor. Ezequiel 18. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted puede ir a Ezequiel capítulo 18, versículo del 30 hasta el 32. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Dios es un Dios de restauración. Por tanto, dijo el Señor, yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, Dios de Israel. Arrepiéntanse y vivan. Cuando leo la Escritura me doy cuenta de algo maravilloso, que Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios de juicio, pero Dios es un Dios de misericordia. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y la misericordia de Dios es más grande que la vida. Podemos confiar en el Señor. Hermano, Dios no está enojado contigo. Él extiende su mano y quiere transformar tu vida, tu familia y bendecirte. Dios te ha dado dones y talentos. Y Dios ha prometido que cuando tú le obedeces, Él va a bendecir tu vida. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Joven fui y he envejecido. Y he confiado en esta soberana palabra de Dios. Nunca me ha faltado su gracia y su misericordia. Dios es santo. La belleza de Dios nunca te va a fallar. Yo soy un testimonio de su gracia, hermano. Hoy están mis hijos aquí. Ellos son testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo podemos arrodillarnos y darle gracias al Señor por su misericordia?
nacimos para esto. Hemos pasado las tormentas, pero estoy aquí para decirte que el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham es nuestro Dios. Y si Él dijo, yo estaré contigo, yo le creo. ¿Tú le crees? Pongámonos de pie hoy. Oh bendito Señor, Padre del cielo, te adoramos. Eres nuestro Dios, el Dios que ha limpiado nuestra maldad con tu sangre, que tú fuiste al Calvario y derramaste tu sangre. No lo merecíamos, pero hoy te podemos decir, Señor, a ti me rindo, a ti me rindo. Dios amado, me rindo a ti, Señor. Toma mi vida, toma mi alma, mi corazón y mi mente, todo lo que soy. Señor, te lo entrego a ti hoy. Transfórmame. Haz algo nuevo en mí, Señor. Yo te necesito, Señor. Sé que tú has prometido, Señor, levantarme del polvo. Aún en medio de la más dura tormenta, tu mano poderosa me sostiene, porque tú eres un Dios fiel y verdadero. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú me has llamado para ser útil para la obra de Dios. Si estoy afligido, haré oración. Si estoy alegre, cantaré alabanza. Señor, si alguien está enfermo, oraré por él. Señor, ten compasión de mí. Si hay alguien hoy aquí que está en medio de una situación, venga al frente y oremos juntos. Hermano, arrodillémonos delante del Todopoderoso y Él verá su mano poderosa sobre tu vida hoy mismo, porque Él solo ve un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Bendigamos el nombre del Señor. Si hay alguien que está en necesidad hoy, si alguien quiere entregar su vida al Señor, este es un momento precioso donde la mano de Dios te puede alcanzar. No se trata de una religión, es una entrega al Señor para que Dios cambie tu vida. Si tú solo le puedes decir, yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti, estoy cansado de una vida sin sentido, estoy cansado, Señor, de estar dando tropiezos por la vida. Señor, fortaléceme, dame la esperanza que solo viene de ti. Derrama de tu amor y tu gracia sobre mí. Si tienes que derribar algo en mi vida, derríbalo, pero quiero que plantes tu buena palabra en mí, Señor. Abre mi corazón y mi entendimiento. Ya no quiero ser la persona que lastima, quiero ser la persona que bendice. Ya no quiero vivir la vida, Señor, sin sentido. Quiero verla hoy con tu gracia y tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo, yo bendigo cada una de estas vidas hoy y te doy gracias en el bello y poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Queremos, Señor, presentar delante de ti aquellas personas que están en medio de una situación, amigos nuestros, familiares nuestros, que aún no te conocen, pero queremos, Señor, compartir las buenas nuevas de salvación. Queremos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos orar por ellos, Señor, y saber que tu mano gloriosa y poderosa alcance a ellos, así como nos alcanzaste un día a nosotros. Te damos gracias, mi Rey de Gloria, porque sé que tú eres bueno y para siempre tu bondad permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo, como ministro de tu evangelio, quiero bendecir cada una de las familias aquí representadas. Padre celestial, estamos a punto de finalizar un año más, pero, Señor, queremos hacerlo con gratitud.
Queremos traer acciones de gracias. Queremos ser útiles en tus manos y servirte, Señor, para ayudar al que necesita, porque somos una familia en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros. Salude a unos 60 hermanos antes de irse y dígale cuán grande es Dios. Amén. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.